en medio de todo ese ajetreo, en medio de todo ese afán que se nos genera, deberíamos apartar momentos especiales como los que hemos estado realizando durante toda esta semana. Durante toda esta semana hemos estado teniendo nuestro tiempo de paz, nuestro tiempo de Navidad. Hemos estado oyendo unas voces melodiosas que nos recordaron los villancicos, ¿sí? Y qué tan importante es para nosotros eso. Eh, Algo que yo miraba y en lo que pensaba con relación a esto es que nosotros necesitamos aprender o volver mejor a participar de las costumbres y de las tradiciones navideñas, ¿sí? Costumbres, tradiciones navideñas que nosotros debemos recobrar, que debemos nosotros volver otra vez a retomar, que se han diluido. ¿En qué se han diluido? En fiestas, en activismo, en el corre-corre, ¿sí? En pensar en qué regalo le doy a Julanita, Julanito, y si no le gusta, y si no le queda, y si no me alcanza. Bueno, todo eso, ¿cierto? Todo eso que se nos presenta en estos tiempos. Y en estos tiempos, qué importante es esto. Todas estas tradiciones y costumbres navideñas están rodeadas de comida, como hoy vamos a compartir un poquito, ¿cierto? De comida, de poner, adornar el árbol, el pesebre, bueno, la sede. Aquí tenemos unas especialistas en decoración que cada año hacen su ministerio decorativo y bueno, nos dejaron la sede más alegre, ¿cierto? Los colores que se utilizan en Navidad son colores que generan alegría. Y también esas novenas o esas reflexiones bíblicas en familia y como congregación. Todos estos son elementos que nosotros encontramos en lo que es la Navidad. Pero miren que pensando en todo esto, analizaba que hay unas tradiciones navideñas que se desarrollan en diferentes partes de este planeta, diferentes lugares de este planeta. Por ejemplo, en la China se organiza un árbol y a ese árbol que se organiza allí en la China se le llama el árbol de luz. Y el árbol es decorado con cadenetas, el árbol es decorado con flores, con faroles de papel, ¿sí? Y los niños allá en la China cogen los calcetines o las medias, como le llamamos nosotros, y los cuelgan allí en el árbol. Cuelgan los calcetines para que San Nicolás, en el caso de ellos, le llaman San Nicolás, o en el idioma de ellos, Dunche Laorem, ese Dunche Laorem, que es San Nicolás, les pueda llenar esos calcetines de regalos. Eso es parte de la tradición en la China. En Bangladesh, los campesinos cristianos cortan los árboles de plátano. Cogen los árboles de plátano, los cortan y los replantan de dos en dos, uno a cada lado del camino a lo largo de la entrada de sus casas y de las iglesias. Cortan un bambú, ustedes saben el bambú, ¿cierto? ¿Conocen? Y cortan un bambú y ese bambú que ellos cortan, eh, le hacen unos pequeños huecos a ese bambú y lo llenan de aceite, lo llenan de aceite y lo usan para atar los extremos de las hojas de plátano y forman como una especie de arco, forman una especie
de arco, y cuando encienden el aceite en la noche de Navidad, el sendero a la iglesia brilla. O sea, eso es una imagen hermosa que, que se da producto de esta tradición que ellos hacen. En Irlanda, el padre de familia en la noche de Navidad prende una vela. Él coloca una vela allí y la prende y lo hace con la idea de que brille en honor del niño Jesús, y lo hace allí en la ventana, y también lo hace en la ventana para que mientras ella arde pueda alumbrar el camino a cualquier persona que esté buscando refugio. ¿Sí? Si alguien viene, ¿sí? Si alguien viene por el camino buscando refugio en medio de la noche, en medio de la oscuridad, esa luz de la vela encendida en la ventana hace un resplandor, y eso da una idea, eso evidencia que en esa casa la persona, cuando toque a la puerta, puede entrar y conseguir albergue. Y en Hong Kong, la fiesta que se celebra allí en Hong Kong se llama la fiesta del Ta Chui o del Ta Chiu, la fiesta del Ta Chiu. Y aquí esta religión que hay allá, los taoístas, ellos dan ofrendas a sus santos con una lista de todas las personas que viven en el área. O sea, hacen una lista de todas las personas que viven cerca, en su vecindario, hacen la lista y van a sus dioses y le dan ofrenda a esos dioses con esa lista, ¿sí? Con el ánimo de que esos nombres que son atados hacen un caballito de papel, que son atados a ese caballito de papel, luego los queman, y los queman con la esperanza de que esas personas que están allí en la lista, cuando fallezcan, cuando mueran, vayan al cielo, ¿sí? Esa es otra de las tradiciones allí. Entonces nos encontramos nosotros con que hay muchas costumbres y muchas tradiciones, y encontramos a lo largo de todo el mundo tradiciones, encontramos a lo largo de todo el mundo costumbres. Ahora, la tradición o la costumbre tiene que ver con eso que se transmite, con una información que se transmite, con una creencia que se transmite, con un rito que se transmite, con una leyenda, etcétera, etcétera. Y se va haciendo de generación en generación, y especialmente se hace de forma verbal o por el hecho de estarla practicando constantemente. Ahora, las costumbres y las tradiciones pueden impactar nuestras vidas. Yo miraba otro pasaje, si me acompañan ahí a la Biblia, en Gálatas, Gálatas capítulo 1. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 en el versículo 14. Gálatas 1:14. Y dice, acá hay sillitas, Enrique, quien pueda, siga adelante. Gálatas 1:14, y aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a las costumbres, a las tradiciones, que hay costumbres y tradiciones correctas y otras que no son correctas. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Y miren que aquí nos dice el apóstol Pablo que él era muy celoso con las tradiciones, ¿sí? Entonces estamos hablando en la antigüedad. Imagínense, Pablo es del siglo primero de la era cristiana, ¿sí? Él es de esa época más o menos, y desde esa época
ya habían tradiciones, ya habían costumbres que se estaban dando y él dice que él era muy celoso con las tradiciones de sus antepasados. Y en otro pasaje más adelante, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses 2, por aquí hay sillitas, bien puedan. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 15, dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Y hay un énfasis grande aquí que encontramos en esto y es que el apóstol Pablo nos hace entender que las tradiciones o que las costumbres pueden impactar nuestras vidas. Y pueden impactar nuestras vidas para, para bien o pueden impactar nuestras vidas para mal, ¿sí? Por eso tenemos que discernir. Nosotros tenemos que discernir respecto a las costumbres y respecto a las tradiciones. Y algo que yo meditaba en esto, y con relación a todo esto de las tradiciones y las costumbres, es el hecho de que los preceptos de Dios en su palabra deben primar por encima de las tradiciones. O sea, ¿qué debe ser más importante, la tradición o el principio bíblico? Tiene que ser más importante el principio bíblico, ¿cierto? Y allí en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, en el versículo 3, dice, Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Y mire que uno puede caer en ese error, que es el que está reclamando el Señor Jesús. El pueblo de Israel y los escribas, los fariseos, todo el pueblo de Israel, a través del liderazgo religioso que había en esa época, habían empezado a practicar más las tradiciones que los preceptos, que los principios de Dios. ¿Sí? Y esa es una enseñanza que nosotros tenemos que seguir conservando. Aunque es hermoso y aunque es agradable y aunque es de muy llamativo la tradición, nosotros tenemos que hacer primar los principios. Uno encuentra en la Biblia que hay unos preceptos, que hay unos principios, y eso es lo que debe primar. Esa debe ser una premisa que tenemos nosotros que desarrollar. Algunas tradiciones son obstáculos para proclamar el Evangelio. Por ejemplo, existe la tradición de celebrar el Halloween, la fiesta de las brujas. Y hay muchos cristianos que lo celebran, ¿sí? Y a mí me parece muy curioso que yo he visto cristianos que disfrazan a sus hijos y para ellos no es malo, pero si nosotros ponemos un arbolito en la iglesia o en la casa o un pesebre, entonces ya satanizan eso. Es incongruente eso, ¿cierto? Porque, ¿sí? O sea, ¿qué es más favorable? Una fiesta que exalta, reconoce, recuerda el nacimiento de un ser tan extraordinario como es Jesucristo, o el exaltar o el aplaudir o el sacar a relucir al enemigo espiritual de nosotros los cristianos. Y uno tiene que en eso confrontarse y asumir una posición correcta, ¿sí? Hay otras tradiciones que son basadas en lo que la palabra de Dios enseña. Hoy me llegaba algo en uno de los grupos con relación
a la fiesta de las velitas, como se le conoce popularmente. Resulta que la fiesta de las velitas la iniciaron unos judíos que por salvar su vida se convirtieron o se volvieron clérigos. Entonces, como clérigos, ellos empezaron a celebrar eh, la Hanukkah. La Hanukkah es esa fiesta de las luces, ¿sí? Ellos tuvieron una experiencia. Esa fiesta no está en la Biblia, por ejemplo, pero los judíos la celebran. Y en esa fiesta, pues prenden las velas, las 8 velas, ¿sí? Y, y ellos instauraron eso. Desafortunadamente se volvió la fiesta de las velitas. Y lo que iniciaron ellos era que encendían las velas al frente de las casas, no adentro, ¿no? Sino al frente de las casas. Y eso, la tradición quedó así, ¿sí? Pero hoy la gente de pronto las prende y las deja ahí, pero no le da el sentido de lo que eso en el trasfondo tenía como propósito, ¿sí? Reconocer la obra extraordinaria que hizo Dios para salvar de una situación difícil a su pueblo. Ahora, ¿hay tradiciones cristianas? Sí, también tenemos tradiciones cristianas. La Navidad o la Natividad es un rito pagano o es una tradición cristiana. Y eso ha habido unos debates, yo me encuentro con muchos teólogos de mucho renombre en las redes que en estos últimos días han estado saliendo a dar sus posiciones doctrinales de que los cristianos no debemos celebrar Navidad. Y a veces uno de los argumentos es porque no debemos celebrar Navidad porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Y es que nosotros no celebramos Navidad porque Él haya nacido un 25. Nosotros celebramos Navidad porque lo celebramos a Él. ¿Sí? Nosotros celebramos Navidad no porque Él haya nacido en una fecha diferente. Algunos dicen que fue entre septiembre y octubre, en medio de una fiesta del pueblo de Israel. Bueno, pero nosotros tenemos que mirar que es una tradición sana. Y el arraigo de esa tradición se fundamenta en la tradición judía, ¿sí? Y debemos resaltar el verdadero propósito de lo que es la Navidad. La Navidad no tiene que ver tanto con comida, no tiene que ver tanto con regalos, no tiene que ver tanto con fiestas, ¿no? Qué bueno, como decía ahorita Marixa, poner unas alabanzas así bien movidas, a ver si de pronto nos despertamos, ¿cierto? Sí. Pero el gozo, la alegría, la paz y la esperanza que deben estar en nuestro corazón es producto de tener a Cristo gobernando. Te puede tener a Cristo en su vida, la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero si no le deja actuar, y usted dice, no, 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 yo lo hago, ¿sí? Yo manejo mi vida como yo quiero, yo hago mi vida como yo quiero, yo actúo como yo quiero. Pues no va a encontrar sentido, propósito a su vida. La Navidad es una celebración donde resaltamos la encarnación de Dios. A mí me impacta mucho ese pasaje que hay en el Nuevo Testamento cuando Simeón eh, toma en sus brazos al niño cuando entran al templo. Cuando Jesús nace, después de un tiempo, es llevado al templo y para poder cumplir con las normas que tenía la ley judía, ¿cierto? Por lo general, los niños cuando nacen, a los 8 días los presentan, los consagran delante de Dios. Eso es parte de lo que nosotros hacemos cuando los papás pues
quieren bendecir a sus hijos. Pero miren que eso me parece tan extraordinario. De todas las personas, aparte de José y María, que me imagino que cargaron a Jesús, no sé quiénes más de la familia lo cargaron, ¿sí? Pero de quien se da detalle ahí en la Biblia es de este hombre que era un anciano muy devoto que estaba en el templo, y cuando llega José y María con el niño, él lo recibe y lo toma en sus brazos. Y él exclama allí una alabanza o delante de Dios. Entonces tenemos muchas tradiciones que nosotros debemos seguir desarrollando. Y cuando uno va a la Biblia y estudia en todo lo ancho y largo de la palabra de Dios, se encuentra con que Dios es un Dios de celebraciones. Y entonces Dios estableció para el pueblo de Israel unas fiestas. Ahora los judaizantes o los mesiánicos, hay una línea de los judíos que quieren que nosotros los cristianos pues adoptemos esas fiestas, ¿no? Y que las cumplamos al pie de la letra. Pero pues nosotros tenemos una cultura que es la cultura cristiana. Pero la Biblia nos enseña acerca de esas festividades. En algún momento voy a hablar de las fiestas que hay en la Biblia y que dice Dios que hay que celebrar, y el sentido o el propósito de la festividad que tiene que ver y que gira alrededor de Jesucristo. Todo gira alrededor de Jesucristo. Ahora, lo que sí debemos tener en claro es que la Biblia no nos ordena hacer esta celebración. No nos ordena que celebremos. La Biblia no nos lo dice, ¿sí? Pero se ha vuelto una tradición. La Biblia no nos afirma que Jesús nació en un 25 de diciembre. Y eso también tenemos que enseñárselo a nuestros niños. No nació un 25. Posiblemente, y no hay una fecha exacta, fue entre septiembre y octubre, ¿sí? En ese tiempo. Pero no tenemos una fecha exacta, no ha quedado el registro, o no hay ahí el registro que diga este día exactamente. Algunos cabalistas, algunos estudiosos le han seguido la pista a esa estrella de oriente, ¿no? Hacia atrás, los astrónomos, ¿no? Estos astrónomos, así como esos astrónomos que fueron a buscar al niño que estaba en Belén, ¿recuerdan? Que algunos les dicen los reyes magos, ¿cierto? Sí, eran unos astrónomos, no astrólogos, ¿no? Sino astrónomos, gente que estudiaba los planetas. Y hay gente que le ha seguido la pista y entonces dicen entre septiembre y octubre, pero no cae la fecha, ¿no? No cala ahí. Ahora, ¿qué es lo más importante? Alguien me decía, bueno, y si no tenemos la fecha, ¿cómo celebramos? Pues aprovechamos como hicieron los primeros cristianos, que se dieron cuenta de que en el 25 se celebraba una festividad pagana, entonces nosotros no vamos a compartir ni vamos a participar de esa actividad pagana, hagamos una actividad nosotros, ¿sí? Y es algo que se ve que no es malo, que es sano. Por ejemplo, en mi caso, yo nací el 15 de julio, pero por una situación ahí de papeles, luego me pusieron, al principio yo tengo documentos donde aparezco que nací el 15, pero yo estuve 5 días en incubadora. Y entonces el 20 ya me registraron oficialmente, y entonces dejaron al final, después de unos años, dejaron al final que yo nací el 20. Entonces, hay una dualidad, ¿no? ¿Cuándo le celebramos el cumpleaños? ¿El 15 o el 20? Entonces Elizabeth un día dijo, no, el 20. Y como uno es obediente, pues tiene que obedecerle a las mujeres, porque las mujeres son tremendas, ¿cierto? Entonces, para ir concluyendo, la celebración de Navidad, en cierta manera, debe constituir
un encuentro con Dios. Debe ser un encuentro con Dios para nosotros los cristianos. Y en medio de toda esa algarabía de la Navidad, alguien nos decía, Elizabeth me comentaba que se encontró con alguien ayer, se le ocurrió ir temprano a un supermercado y se encontró con una persona ayer y la persona le decía, salí de Cali como a las 10, yo no sé a qué horas fue que salieron en la mañana, se demoraron 5 horas de Cali aquí. Impresionante el trancón, ¿no? La congestión vehicular y en estos días uno se da cuenta de toda esa algarabía de la comida, de la música, de los regalos, de la familia, del papá, de la mamá. Bueno, todo eso que se da en medio de estas festividades. ¿Sí? Pero lo más extraordinario, ¿qué debe ser? Lo más extraordinario debe ser que nosotros en estas festividades recordemos lo asombroso de la venida de Dios en carne para vivir entre nosotros. Eso es lo que más debemos nosotros recordar y lo que más gozo debe darnos. Y aparte de eso, la esperanza de que Él va a volver, porque Él murió, resucitó y dijo que vendría pronto. Y ustedes saben que Dios cuando dice que va a venir, viene. Y Él va a venir pronto. Así que mire al que está a su lado y dígale, el Señor va a venir pronto, así como vino la primera vez, va a venir pronto. Aprovechemos el tiempo y estemos listos. Estemos listos. ¿Sí? Porque si a uno le dicen a las 6, debe ser a las 6, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué tal que el Señor le diga, bueno, yo voy a venir a las 6 y nos vemos ahí en la Esmeralda, en la sede de Senfol La Esmeralda a las 6? Los que llegaron después de las 7, ¿cómo dicen los muchachos? ¡Pailas! ¿Sí? Por eso yo tengo que estar apercibido. Yo tengo que estar pendiente y sensible a la voz de Dios, a la voz de Dios en su palabra. Y nosotros no podemos estar así como tan religiosos, que uno a veces es muy religioso, ¿no? Llegó un ratico y a las 8 que se acaba la reunión, sale corriendo, ¿no? ¿Cierto? Y dice, ya, listo, yo estuve en la reunión. Hay gente que yo le digo, milagro de verla, ¿no? Porque esa es mi forma de saludar. Y dice, no, yo estuve en la reunión, yo estuve en la reunión. No, estemos centrados y enfocados en el Señor. Entonces vamos a cerrar un momento nuestros ojos y darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, por darnos la oportunidad en esta hora de estar delante de tu presencia.